Pero ya salió. Miss, buenos días. Buenos días, ya escuché bulla, ya por fin. Aleluya. Yo, Lausanne Galán. Muy bien, Lausanne. Te hiciste notar, hijo. Yo decía, ¿están o no están? Quería escuchar. Por eso que hice un poco de silencio. Muy bien, Lausanne. ¿Qué tal? ¿Qué tal fin de semana? Estamos terminando la semana. ¿Cómo están? Ah, sí, bien, todo bien, Miss. Qué bueno, hijo. Hay que darle gracias a Ah, Dios por esos momentos. pero Miss, Sí. Miss, es que no pude entrar a su clase porque tenía un problema por mi tablet, pues, porque se me la había malogrado por el Zoom. Por eso no pude entrar porque me la había mandado a arreglar. Lausanne, a ver. Uy, sí, Lausanne, estás atrasado. Bueno, pero nunca es tarde, dice, ¿no? Con todos los problemas que están habiendo en estos momentos. ¿Y qué tal, pues? ¿Cómo solucionaste este problema? La habían mandado a arreglar mi tablet porque estoy acá con el celular de mi papá. Ah, es inconvenientes que a veces se nos presentan, ¿no? Pero, como dice, todo tiene solución, menos la muerte. Hay que solucionar, se puede solucionar las cosas materiales, ¿no? Eh, lo que no se puede solucionar es pues la salud, el caer en... Miss, Sí, ¿usted ha dejado tarea? te voy a ser sincera. Estamos compartiendo los temas, pero no estoy dejando porque están entrando a veces unos, a veces otros y eso también me preocupa, ¿no? Por eso que no he estado dejando, esa semana sí creo que voy a dejar. Eh, Uy, pero tendrás un montón de tareas, pues si no has entrado en comunicación, en matemáticas, en ciencias, vas a tener que correr bastante para alcanzarlos a ellos. ¿Mm? Ya, profesora, me voy a ponerme al día, ¿ya? Claro, en esos cursos principales, hijo, lo que nosotros estamos haciendo en persona, ciudadanía, es compartir experiencias, compartir historias que nos hacen evaluar de qué manera debemos de actuar
en nuestra sociedad, ¿no? Para ser empáticos con los demás. Por ejemplo, el día de hoy también tenemos la historia de Henry. A ver, la historia de Henry. Vamos a analizar la historia de Henry. Era el segundo día de clases. Henry se sentó en el primer banco del aula, como lo hacen algunos, ¿no? Aunque, les soy sincera, yo nunca me he sentado, nunca me ha gustado sentarme adelante. No, siempre, ni muy atrás ni muy adelante, siempre en el medio, ¿no? Al lado de la ventana, como le recomendó su madre. La maestra entró en clase y le saludó. Hoy vamos a estudiar sobre la biodiversidad y algunos animales. Comenzaremos con el burro. Ese animal tan útil a la humanidad, fuerte, de largas orejas, y por ahí se escuchó de que decía, como Henry, la interrumpió una voz que salía de la parte de atrás del aula. Muchos compañeros comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. ¿Quién dijo eso?, preguntó la maestra, aunque sabía bien quién lo había dicho. Claro, porque nosotros ya conocemos ya las actitudes de nuestros alumnos. Desde el primer día comenzamos a usar la psicología también, ¿no? Aunque no somos psicólogos, pero parte de nuestro trabajo es pues, analizar los comportamientos de ustedes, ¿no? Entonces, fue Enrique, dijo una compañera, señalando a su lado a un chico pecoso. Alumnos, alumnos, dijo Milly con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No deben de burlarse de los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi aula. Todos entonces guardaron silencio, pero se oían algunas risitas. Un rato después, una pelota de papel golpeó la cabeza de Henry. Al darse vuelta no vio quién se la había lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer caso a la burla y continuó mirando las láminas de la fauna local con los animales que mostraba la profesora Milly. Estaba muy triste, pero no lloró. En el recreo, Henry abrió su mochila y comenzó a comerse un delicioso fiambre que su mamá le había preparado. Dos compañeros que estaban cerca le gritaron, orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte una cola como el burro. Y se echaron a reír. Otros compañeros a su alrededor lo miraron y tocaron sus propias orejas. Sonreían y murmuraban. Henry entendió por primera vez, de verdad, que había nacido con sus orejas un poco más grandes. Como su abuelo Manuel le había oído decir a su papá una vez. Miren esta historia, que es parte de nuestra vida, ¿no? En algún momento a nosotros, de repente por algún detalle que tenemos, ¿no? Así como el detalle que tenía Henry de tener las orejas un poquito más grandes que los demás, ¿no? Ese detalle hizo de que en esta clase la maestra pues recordara a un animal con orejas grandes y sus compañeros lo relacionaran, ¿no? Con Henry. ¿La historia de Henry te hace recordar algún caso similar ocurrido en tu aula o escuela? ¿Alguna vez ha existido alguna historia similar a la de Henry? A ver, para eso son buenos ustedes.
A ver, ponte al día en tu participación. Buenos días, mis. Buenos días. Ponte al día en tu participación. A ver, Lausanne, compártenos. ¿Has observado o esta historia de Henry te ha hecho recordar alguna otra historia de la cual tú hayas sido partícipe? ¿Mm? A ver, Rebolledo, está entrando Rebolledo. ¿Quién es esa? ¿A quién está representando Huawei? Huawei. ¿Mm? ¿Quién es? Por favor, identifíquese. Huawei. Ah, ya, eres tu hijo. Muy bien. Lausanne, eres tú. Muy bien. A ver, hijo, coméntame, pues, ¿alguna vez has escuchado alguna historia o has visto una historia parecida a lo que le ocurrió a Henry? ¿Mm? No se escucha, dice Coveñas. A ver, Coveñas, voy a ver mi micrófono. Está abierto, Coveñas. Algo está pasando con tu micrófono. ¿Mm? A ver, Josué me está diciendo que sí se escucha. Algo está pasando entonces con tu micrófono. Sí. ¿Alguna vez? A ver, coméntame, ¿qué pasó? A ver. Discutidos con mis compañeros. ¿Ya? ¿Por qué tema? ¿Qué originó esa dificultad? ¿Mm? Una comparación también igual que la que hicieron con Henry. No sabía. No Sí. sabía algunas cosas, se burlaban de mí. Bueno, el no saber, pues estamos para aprender, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? Un poco mal. Claro, ¿no? Siempre esas cosas nos agreden. Sí. Pero si nosotros tenemos una buena autoestima, nos queremos nosotros mismos, sabemos lo que valemos, ¿no? Si analizamos todo lo que cada persona vale, se hace una autoevaluación y ves cuáles son sus fortalezas, ¿no? Sí. Yo no lo tomo mal. Claro, no es que lo tomes a mal, sino que no le das mucha importancia, ¿no? Tratas de... evitas el problema, entonces, Lausanne. Sí, profesora. Evitas el problema. No es bueno evitarlo tampoco, hay que enfrentarlo para que no nos sigan molestando, ¿no? O sea, conversar con esa persona, qué es lo que está pasando, por qué de esa manera, ¿no? Hacerlos reflexionar a cada uno, no simplemente también nosotros dejarlo así, sino hay que hacerle frente, porque en cualquier momento ese problema se va a volver a suscitar y va a seguir, ¿no? Entonces hay que darle un corte a eso.
O sea, hay que conversar, ¿por qué? ¿No? ¿Es que acaso ellos son superdotados, que saben todo lo que, saben todo lo que se les pregunta? No, porque tenemos pues inteligencias múltiples. Cada persona es única y tiene una inteligencia para determinado trabajo, para determinada forma de cómo nos desarrollamos cada uno, ¿no? Entonces, como dices tú, pues no me siento mal, ¿no? Claro que en un momento uno se siente mal, pero no hay que dejar pues pasar eso, ¿no? Hay que hacerlo saber el malestar que a uno le causa, pues, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando ya un poquito esté calmado, hablar con las personas y preguntarle a uno, ¿no? De repente, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema ahí? ¿No? Entonces, Sí, sí, pero sí, por eso no se pueden burlarse de los demás. claro, no, nadie tiene derecho a burlarse de nadie. Como te digo, todos somos seres únicos. Debemos de aceptarnos tal cual somos. Todos somos iguales, ¿no? Claro, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, a la vez obligaciones también. El Estado norma algo, norma para todos, no dice es para este señor individual, ¿no? Sino para todos. El bienestar que promueve el Estado peruano es para todos, ¿no? Entonces, todos tenemos, pues, como les digo, fortalezas y debilidades también. Yo también, hay cosas que desconozco, ¿no? Entonces, aceptémonos. Me gusta, a mí me gusta, por ejemplo, en mi casa, a mí me gusta el ceviche. A mi hijo no le gusta el ceviche. A la otra, su plato preferido es la papa a la huancaína, ¿no? Entonces, son cosas que nos hacen diferentes, pero esas diferencias, pues ahí está el gusto, ¿no? De las personas que tienen algunas fortalezas, tratar de manifestarlas a las otras personas de su alrededor para que de repente ellos también se fortalezcan más, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ayudarnos, porque ¿qué sería si venimos a un mundo en el cual todos somos inteligentes? Inteligentes somos todos, sino que todos hemos desarrollado una capacidad de repente para retener la información más rápido, ¿no? Entonces, son capacidades que cada uno tiene. Entonces, hay que aceptarnos con todas nuestras diferencias. Consideramos que el caso de Henry presenta una situación de riesgo, ¿no? Así como el día de ayer, antes de ayer estuvimos trabajando sobre la situación de riesgo que nos trae consigo el consumo de drogas, ¿no? Entonces, esto de acá, esta actitud que le realizaron a Henry, burlándose de sus orejas, presenta una situación de riesgo. Parece un juego, ¿no? Parece un juego, algo pues de chiquilladas, algo de pues de hacerse bromas, bromistas, pero presenta una situación de riesgo. Vamos analizando por qué, ¿no? A ver, ¿crees que la historia presenta un caso de bullying? ¿Qué es el bullying? ¿Por qué crees que ocurre? También, no, eso también, nos hace, nos molestan, se burlan. Claro, ¿no? Pero hay que ser positivos, pues, ¿no? Hay que, como dices tú también, hay que ser, Lausanne. hay que ser positivos y escuchar
escuchar de repente lo que dicen, pero como te digo, en algún momento hay que hacerle frente, ¿no? Hay que conversar con esos chicos que se comportan de esa manera, ¿no? Porque eso no está bien, ¿no? No hay empatía ahí, ¿no? ¿Qué tal si ellos si hubieran nacido con las orejas igualito que Henry? ¿Les hubiera gustado que les traten igual? No, no, eso no está bien. No está bien. Es por esa No, razón de que hay que ser empáticos, pues. La empatía sí, significa ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Antes de herir, antes de generar dificultades en la convivencia. Entonces, ¿de qué forma debía haber enfrentado Henry la situación del acoso escolar? Porque es un acoso. Están primero, cuando la profesora estaba dando las clases, ¿no? Estaba compartiendo con ellos la biodiversidad. Luego, cuando el joven saca su fiambre, ¿no? A la hora de recreo, saca su fiambre y también le siguen gritando, orejón, oye, orejón, no comas tanto, dice, ¿no? O sea, es un acoso ya. No quedó acá en la hora de clase como una anécdota de repente, ¿no? Una comparación X, que no está bien, pero debió de quedar ahí, ¿no? Pero en el recreo siguió el acoso, ¿no? O sea, seguían sí. y pues otros compañeros todavía a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas sonreían murmurando, ¿no? O sea, todo el mundo se la agarró con el pobre Henry. No, no, acá en esta historia no habla de que alguien se le haya acercado y le haya de repente dicho, no, no te preocupes, déjalos, ¿no? O sea, que le haya alentado a él a superar esa dificultad que él tuvo, ¿no? Entonces, fue un acoso escolar, ¿no? Ese acoso el cual a uno le recuerdan pues algo que uno no quiere que le recuerden. ¿Y para qué sería necesario? ¿Qué gana recordándole a otra persona de repente cosas que a él no le gustan, ¿no? Que a nadie le gusta pues que le recuerden las cosas que uno siente que no ha debido de ser así, pero por razones pues de la vida nacemos, ¿no? Todos nacemos con fallitas, por así decirlo, ¿no? Si no, todos seríamos perfectos, pero sí tenemos todos algo que llame la atención a otros, ¿no? Somos personas que algo llama la atención de nosotros en las otras personas, ¿no? Positivas, ¿no? Tratamos de ver el lado positivo y no negativo. Aprendamos algo nuevo. En la etapa de la adolescencia se muestra mayor interés por experimentar y conocer situaciones nuevas. Y se busca estar más con los amigos y amigas. Además, se replantean los gustos que se quiere para la vida y sobre todo la percepción que uno tiene de sí mismo. Este proceso de redefinición personal es fundamental en la construcción de la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el buscar amigos es la etapa en la cual buscamos amistades con quien compartir pensamientos iguales, edades iguales, ¿no? Porque a veces pensamos que las personas mayores son muy estrictos con nosotros, ¿no? Entonces siempre vamos en la búsqueda de amigos. Sin embargo, existen algunas situaciones de riesgo. Sí es un riesgo. Una de las preguntas era,
Esta situación es una situación de riesgo, nos preguntaban, ¿no? Vamos a analizar, a ver, aquí dice, existen situaciones de riesgo presentes al interior de las personas y en el contexto que los rodea, que pueden afectar el desarrollo de una vida saludable. Una de estas situaciones de riesgo es el bullying, ¿no? El famoso bullying que en los últimos años se ha convertido en un acoso insoportable para muchos escolares, niños y adolescentes. Comentaba el otro día uno de sus compañeros que cuando estuvo en la primaria, mucho le molestaban porque él tiene una dificultad en el brazo y mucho lo acosaban, ¿no? Y él siempre paraba pues molesto para que nadie le dijera nada, no pudo desarrollarse normal, ¿no? Porque eso le impedía tener más amigos, siempre andaba a la defensiva, ¿no? Lamentablemente las cifras de casos del bullying en el país están en aumento, en especial en los espacios educativos escolares, aula y escuela en general, que muestran situaciones de hostigamiento hacia el chico por parte de sus pares o compañeros. Un reciente estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad peruana a nivel latinoamericano, considerada una de las mejores, ¿no? Y ingresar a esa universidad, pues, es un orgullo para todo estudiante, ¿no? Es una universidad la más antigua, en la cual la profesora Marjorie hizo bastante esfuerzo en ingresar a San Marcos, ¿no? O sea, su finalidad de ella fue San Marcos, San Marcos, San Marcos, y lo logró, ¿no? Al segundo intento ingresó a la universidad. Y ella quiere tanto a su universidad pues porque se identifica mucho con ella. Pero como dicen, toda universidad es buena, porque depende del alumno, depende de ti, el provecho que le saques hacia la carrera que has decidido continuar, ¿no? Entonces, esa universidad, dice, desarrolló con cerca de 1 millar de escolares por programa de capacitación y atención a las víctimas, ¿no? Hizo un estudio. Reveló que en las escuelas de primaria de Ayacucho, Junín y Lima, ese estudio lo realizó en esos 3 departamentos, se registra más incidencia de violencia escolar o del fenómeno psicosocial conocido como el bullying. Pues en los establecimientos escolares de esas zonas se registró el 47% de ocurrencias. Este mismo estudio señala que el 34% de los estudiantes no comunica estos hechos a sus padres o tutores y el 63% no le interesa defender al agraviado, ¿no? O sea, lo dejan pasar. En tanto, el 25% indica que ante estos actos de violencia los padres y profesores no reaccionan. O sea, como queda solamente como una anécdota, un llamado de atención y pasó, ¿no? De ahí la necesidad de no ser indiferentes. Por el contrario, debemos de estar muy atentos para que este acoso no pase a mayores. Por eso importa que revises y aprendas algunos aspectos relacionados con esta situación de riesgo para que puedas prevenirla y enfrentarla con éxito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Enfrentarla, tratar de prevenirla. El bullying como un factor de riesgo en la escuela, ¿no? Aquellos que hemos sentido
esa amenaza, esa situación. ¿Qué es el bullying? Es un constante maltrato, acoso, humillación e intimidación de un estudiante o Miss, un grupo. Sí, sí la usan. y también golpean también. Ah, sí, para llamar tu atención te golpean, ¿no? Sí, Eh, y eso pues está mal, porque nadie tiene derecho a tocar el cuerpo de otro sin autorización de uno, ¿no? Eso también eso es un bullying, es un y también pelean también. también. Todas esas cosas hacen pues que eso depende, hijo, la formación la están dejando para la escuela, los padres. Los padres, la mayoría, no digo todos, la mayoría de padres está dejando de lado la formación de sus hijos dentro de la familia, como son los valores, ¿no? Los valores, inculcar mucho a los hijos los valores, y eso debe ser en la familia, porque en la escuela ya llegamos ya en la escuela a aprender cosas nuevas, pues no como de repente en primaria sí podemos hacer un seguimiento, ¿no? De la actitud, del comportamiento del niño, pero en secundaria ya no debería existir eso ya, porque ya pues la primaria se ha formado, se ha ido subsanando algunos errores que tiene la familia misma en el control de sus hijos, en la educación de sus hijos, ¿no? Que no los educan, dejan que los niños hagan lo que quieran, dejan que los niños vivan muy lejos de repente separados de ellos, ¿no? Entonces no hay preocupación por la formación de esos niños. Es por eso que cuando llegan ya pues al nivel secundario ya no debería de existir, ¿no? Pero lo seguimos observando, o sea, esas son costumbres que de repente no han parado, ¿no? Llegan alumnos al colegio, por ejemplo, llegan alumnos que nos dan bastante trabajo, porque los padres pues creen que mandándole al colegio ya en la escuela van a encontrar pues encuentran al policía, encuentran al papá, encuentran al profesor, ¿no? O sea, tenemos que hacer de todo los maestros. Y eso también no debe de ser así, ¿no? A la secundaria deben de llegar ya jóvenes que han pasado una etapa de formación y ya no deben de existir esos problemas. Pero sin embargo, nos seguimos dando cuenta de que, pues, siempre, ¿no? Es tanta de repente la falta de formación en los adolescentes que, ¿no? Los maestros decimos de que, bueno, ¿qué es lo que pasó, no? ¿Por qué a la secundaria llegan que no hubo familia ahí? No hubo en la primaria una maestra pues que les llamara la atención, que le hiciera ver al padre de que esas cosas debería de subsanarlas cuando eran pequeños nada más, ¿no? Y cuando llegan jóvenes preocupa bastante, ¿no? Porque ya pues un joven cambiar sus formas de pensar, cambiar sus actitudes, es más difícil ya. A veces tenemos que ser fuertes, ¿no? Y a veces hay padres consentidores que no permiten, ¿no? Que el maestro actúe ahora con toda la ley que ha salido de eh, que la protección de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, no permite también que nosotros le hagamos frente a ese problema, tratando de cambiar esas actitudes de esos jóvenes. Entonces, los ponemos entre la espada y la pared, pues, ¿no?
Si tú has venido al colegio a hacer lo que tú quieres, bueno, lamentablemente pues acá en esta escuela no se puede hacer eso, ¿no? Así que tú decides, o te quedas y afrontas todas las normas que se presentan, o simplemente te damos una oportunidad y en cualquier momento pues te retiras, ¿no? Es lo único que hacemos en el colegio, ¿no? Es lo único que podemos hacer también. Hay muchas leyes que los protegen a ustedes, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero hay casos pues que en los cuales ya no es solamente son ustedes, sino ya transgrede los derechos de otros estudiantes, de otros adolescentes, ¿no? Y no podemos permitirlo eso, ¿no? Sabemos que está mal, que es un riesgo que corre el estudiante que está siendo agredido. Se manifiesta, por eso dice, a través de empujones, golpes, mensajes, a veces los mensajitos, los móviles, los avioncitos, los correos amenazantes en las redes sociales ahora, los robos que se hacen en los colegios, se roba un lápiz, se roba un tajador. Por muy insignificante que sea la cosa, si no es tuya, no la debes de tocar, ¿no? El destrozo del material escolar, y la escritura, si las carpetas hablaran, dice, ¿no? Si las carpetas hablaran, ¿qué dirían? Asimismo, con insultos, apodos, burlas, por algún defecto físico, menosprecio en público, difamación, etc. ¿Cuáles son sus posibles causas? A ver, para que exista. El estudiante aprende esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos, ¿no? Sí, por eso que cuando llegan a esa clase de estudiantes, nosotros psicológicamente, sin haber estudiado a profundidad la psicología, ya sabemos que algo ha pasado en la casa para que ese niño tenga esa conducta, ¿no? Ha sido frecuentemente humillado por los adultos, el agresor se siente superior, ya sea debido a que cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un estudiante con muy poca capacidad de responder a las agresiones. Es decir, cuando existen factores de riesgo interno, como la baja autoestima, ¿ven? En los jóvenes no se quieren, no se valoran, como la timidez excesiva, el ser muy tímidos tampoco es bueno, con los temores, la inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, eso sucede pues cuando dentro de la familia no ha habido mucha comprensión, entonces el niño se ha sentido humillado, maltratado, ¿no? Entonces, culpables ahí, los padres, ¿no? Por la conducta de sus hijos, porque los hijos reflejan lo que los padres les enseñan. ¿Qué es lo que le han enseñado? La humillación. Y como él es humillado, él también quiere humillar a otros para librarse, por así decir, del peso de la humillación, ¿no? Personales de cada uno. Familiares. El estudiante puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su sentir ante su entorno familiar, un poco afectivo, donde existen situaciones de violencia familiar y acoso, diálogo y escaso diálogo entre los miembros de familia, ¿no? Las causas también pueden ser familiares. En la familia no hay comunicación, entre ellos no existen buenas relaciones afectivas, ¿no? El decir buenos días, buenas tardes, el decir qué bien, cómo te sientes hoy, el darles una palabra de repente, tratar de leer en esos momentos el cómo se siente esa persona, ¿no? El ser empáticos, observar mucho a nuestros familiares para brindarles de repente la ayuda que en esos momentos se están requiriendo. Cuanto más grande es la escuela, mayor es el riesgo de acoso escolar, sobre todo si a la suma le falta el control físico y vigilancia.
Igualmente, si existe humillación, amenazas o inclusión entre el personal docente y los estudiantes. O si se establecen límites y reglas de convivencia, ¿no? No se establecen. En todas las escuelas hay normas, reglas de convivencia, las cuales si infringen tienen su sanción, ¿no?